Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Igualmente, como siempre hemos dicho, es de gran bendición estar aquí al frente y al servicio del Señor. Pues hoy me toca a mí y vamos a ver el capítulo 39 de Isaías. Pero antes de entrar de lleno, voy a hacer una pequeña remembranza de lo que ha acontecido en los capítulos anteriores. Y haciendo esa pequeña remembranza de los capítulos del 36 al 38, en donde el profeta Isaías nos da un ejemplo en la persona del rey Ezequías, rey de Judá. En este ejemplo, Isaías nos muestra cómo una persona como Ezequías, quien fue designado como el rey del pueblo de Dios, y era piadoso, oraba y hasta recibía respuestas milagrosas de parte de Dios. Vamos a aprender lecciones muy valiosas del ejemplo de Ezequías. Vamos a aprender lo positivo de él, pero también vamos a aprender del fracaso, el cual nos va a servir como advertencia a todos nosotros para nuestro futuro espiritual como cristianos y como miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que el rey Ezequías era una persona que hizo lo que agrada al Señor. Siguió en todo el buen ejemplo de su antepasado David. Empezó de una manera positiva, pero no tuvo un buen final. El que Dios añadiera 15 años más a su vida significa que viviera hasta los 54 años. Vemos que este fue un rey que murió joven, porque necesitaba los 15 años que le concedió Dios. Él hubiera muerto a los 39 años y empezó su reinado a partir de los 25. Esto nos revela que a los ojos de Dios, él no era una persona que se le pudiera confiar la realización del propósito de Dios, a pesar de haber actuado con bondad, rectitud. Y durante sus últimos 15 años, hoy vamos a ver que el rey Ezequías cometió un error tan grave que causó que el reino de Dios en la tierra se perdiera. Mi hermano Arturo puede leer Isaías 39 del 1 al 8, por favor. En aquel tiempo, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas de un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especies, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que ya no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo: oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, que algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió
respondió Ezequías, y es que pensaba, al menos mientras yo viva habrá paz y seguridad. Y gracias. Nos dice Isaías 39, 1 y 2. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Hermanos, podríamos preguntarnos qué hay de malo en todo esto. Posiblemente para algunos de nosotros no hay nada malo ante las referencias de este rey, pero ante los ojos de Dios sí lo hay. En el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, del 24 al 26, nos dice: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira en contra de ellos. Sabemos, hermanos, que Dios el Señor odia y no tolera a los orgullosos, soberbios, vanidosos, envidiosos, egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces como humanos se nos olvidan las manifestaciones del Señor, su misericordia, sus bendiciones, y a veces te hace el favor de darte nuevamente la salud y añadir años en tu vida. Entonces te olvida darle la gloria a Dios. El Señor a Ezequías le dio muchas riquezas, bendiciones y señales en su vida, pero se olvidó de Dios por su orgullo. Continuando con el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, en 32-31, sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Por su orgullo, Ezequías se olvida de la comunicación con Dios, que es a través de la oración. Se le olvida orar. Anteriormente, él oraba y hasta lloraba pidiendo perdón. En la carta que le manda el rey de Asiria, nos dice la Biblia que toma la carta y la sube al templo del Señor, la desplegó delante de él y oró. En esta carta, traído por los mensajeros del rey de Babilonia, se olvida de llevarla al Señor. Se le olvida decirle a los mensajeros babilonios que esa señal extraordinaria y que su salud era por Dios. En ese momento él no exalta a Dios. Tenemos que ser agradecidos con el Señor en todo tipo de situaciones, en la salud, en tu trabajo, en tu hogar, en tu escuela, en la iglesia. Tenemos que dar testimonios del poder de Dios ante aquellos que no creen, pero se acercan a ti para que tú les hables de las maravillas que hace en tu vida. Estamos y se ha hablado de la oración. Incluso en estos tiempos nuestro pastor abrió un canal o un sitio de oración
y hemos comprobado del poder que tiene esta. La palabra del Señor en Salmo nos dice: porque escuchas la oración, a ti acude el mortal. Y en primera de Pedro 3:12 nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esto nos demuestra que Dios escucha las oraciones, pero sobre todo a las personas que obedecen sus mandamientos. Así es, la persona que se acerca a Dios a través de la oración debe asegurarse de que las cosas que pide sean de su agrado. Las oraciones deben de nacer del corazón y ser sinceras. No deben de decirse de memoria ni de repetirse de forma mecánica. Reflexionando esto, yo cuando era creyente, católico, apostólico y romano, en la iglesia se nos enseña a rezar, ser repetitivo. Incluso me acuerdo que cuando era pequeño, mis padres cuando me llevaban a un velorio, me aburría, me dormía y la verdad no quería ir a acompañarnos a un velorio, menos por esa edad. Y sobre todo porque te hincaban y se aventaban todo el novenario. Entonces a mí se me hacía eterno. Oye, gracias a Dios, ya soy más libre, no tengo que hacer esas cosas. Pero se nos enseña a rezar a María, a los ángeles y a toda la corte celestial y a toda aquella persona que se considera santa. Pero incluso hoy en nuestros días, hasta los malandrines, malhechores, tienen su patrón, y muchos sabemos cuáles son estos patrones, su santo. Estos son esperanza para que intercedan por estos creyentes delante de Dios, pero hoy tú y yo sabemos que debemos orar ante nuestro Padre, que está en los cielos y que es un Dios vivo. En Mateo 6, versículo 6-8, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Amén. Hermanos, debemos saber que la comunión con Dios consiste generalmente en alabanza, gratitud y súplica. La oración debe de tener la certeza de fe de que Dios existe, oye, se interesa y que es galardonador de los que a Él le buscan. Nos dice que Ezequías lo recibe con alegría a estos mensajeros del rey, a estos embajadores del rey de Babilonia. Pero investigué cuál era el origen de este rey, del antepasado de este rey. Y en Génesis 10 nos dice: Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice con Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Nimrod fue hijo de Cus, quien a su vez fue hijo de Cam, el cual fue hijo de Noé,
Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra, primero por sus habilidades de cazador y segundo por su habilidad como conquistador. Babilonia desde entonces y en civilizaciones posteriores que habían habitado allí están identificadas con idolatría, adivinación, encantamientos, maldades y abominaciones. El rey Ezequías no sabe que Alacrán estaba metiendo a Jerusalén. El rey Ezequías, al mostrar a los visitantes babilonios la casa de su tesoro, su arsenal y todo cuanto tenía bajo su dominio, actuó neciamente y cometió un grave error. No consideró cuidadosamente sus acciones ni tampoco lo al respecto. La exhibición de estas riquezas abrió la tentación para Babilonia. Él no pensó lo que el rey de Babilonia podría hacer. Ezequías se condujo precipitadamente, no fue cuidadoso y no meditó lo suficiente al hacer esta exhibición de lo que tenía ante estos hombres gentiles. Ofendió a Dios al mostrar a través de su corazón el orgullo, una de las debilidades del hombre y que aborrece el Señor. Primera de Pedro 5 nos dice la palabra: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revísanse todos de unidad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nosotros, hermanos, también debemos de ser cautelosos al invitar a gente desconocida a tu casa, a tu negocio. Por ahí dice el refrán que dice que caras vemos, corazones no sabemos. No exhibas tus pertenencias, tus tarjetas de crédito, oro, plata, platino. No comentes, mira todo el dinero que tengo. Sabemos que todo esto lo has logrado por tu trabajo y porque Dios ha bendecido tu casa. No te pongas por orgullo y exhibas toda tu riqueza, tanto material como espiritual, porque pueden regresar y robar todo lo que han visto. No pongas tentaciones a gente que no conoces. No le abras las puertas de tu hogar a cualquiera, y menos en esta época de tanto criminal, malhechor, ratero, toda una colección de cosas malas que tenemos. Y oportunistas que pueden halagarte y tú darles el trato de personas importantes. No cambies la gloria de Dios por el materialismo de comprar y tener. Este se infiltra en los corazones de todo creyente en el Señor. Solo Dios ve el corazón. Sin embargo, el ser humano revela lo que está en su corazón. El rey Ezequías, en vez de mostrar la gloria de Dios, mostró su propia gloria. Les mostró la gloria de sus riquezas y de su materialismo, el orgullo de su carne. El materialismo nos lleva como cristianos a ignorar la bondad y la gracia y la misericordia del Señor. Hace al ser humano pensar que es más lógico exaltarse a sí mismo que a Dios delante de los demás. Dios desaprueba el apego a las cosas materiales del mundo. Él no está en contra de las riquezas y el dinero. Ni declara ser pecado tener dinero, una casa, un negocio o un automóvil. El amor la atención
a las riquezas y al dinero sí es pecado. Porque le dedicamos más tiempo a este tipo de cosas que al Señor. Hay que reconocer que Dios es la fuente de todas estas posesiones, logros y éxitos. Presentarse ante los demás como una persona bendecida por Dios, eso es lo más indicado. No cambies la gloria de Dios por un orgullo materialista, porque podrás perder lo que es espiritual, eterno y perfecto, por cosas frágiles y arriesgadas. Isaías 39, 5, 6. Bueno, entonces 35 y 39, 5, 6. Entonces Isaías le dijo: oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en su palacio y todo lo que tus antepasados atesoran hasta el día de hoy serán llevados a Babilonia. No quedará nada. Nuevamente una profecía por parte del profeta Isaías a un rey, y esta profecía se va a cumplir. Vemos que apenas Judá se había quitado del ejército de Asiria, pero iba a entrar a otro ejército. Y este ejército sí lo iba a desnudar, lo iba a dejar en la calle. Las riquezas que exhibió Ezequías, poco más de 100 años después, el rey de Babilonia vino y se llevó todas estas riquezas. La profecía se cumple. En Segunda de Crónicas 36, 17 y 19 nos dice: entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes ni de doncellas, ni de adultos ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Una mala decisión, una debilidad al buscar nuestra gloria, al buscar nuestros propios intereses. Él no pensó en la naturaleza de los babilonios ni en las consecuencias de su orgullo que tuvo ante la mirada de Dios. Debemos de tener cuidado en nuestras decisiones y acciones, de no provocar la ira de Dios. Todos debemos de tener una vida secreta y escondida con el Señor, una vida en la cual experimentemos al Señor secretamente en las profundidades de nuestro Señor. Debemos de evitar exhibirnos públicamente ante los demás como personas piadosas y espirituales. A la luz de este modelo, debemos pasar algún tiempo a solas con el Señor y preguntarle qué clase de persona deseamos ser para no tener que pagar las consecuencias de nuestros actos al pertenecer y ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Continúo con Isaías. Estos 4, perdoné, no los puse 5 y 6. Bueno, me voy al 7, que nos dice: y algunos de tus hijos y de tus... Bueno, el 7 estaba aquí.
nos dice que algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Estas decisiones precipitadas hacen que pongamos en riesgo a toda nuestra familia, sobre todo a tus hijos y descendientes de tus hijos, a tu iglesia y a sus creyentes al caer en manos de lobos. Por el orgullo de ser necio, precipitado y orgulloso, así caía la ciudad de Jerusalén, caía su orgullo, caía sus riquezas espirituales y materiales. Un rey que no supo cuidar al final de su vida a la ciudad de Jerusalén y a su pueblo. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, nos dice, del 1 al 5, en el año tercero del reinado del rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo que entrarían al servicio del rey. Yo creo que esta preparación también nosotros la podemos llevar a cabo, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice que el rey daba el vino y la comida, nosotros también que venimos aquí a alimentarnos, igualmente venimos a beber agua, ¿verdad? Agua de vida. Pero aquí dice que su preparación duraba 3 años, nosotros muchas veces podemos tener 5 o 10 años y seguimos igual y no servimos al rey, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tomar ejemplos de otras partes para poder hacer para que podamos hacer lo que quiere el Señor. El futuro de Judá y de Jerusalén ya estaba decidido. Isaías ya lo había transmitido a Ezequías. El pueblo y la ciudad estarían bajo el yugo de Babilonia, sus riquezas y sus tesoros saqueados, el templo de Dios destruido y sus jóvenes esclavizados para el servicio del rey de Babilonia. Y esto duraría alrededor de 70 años. Los factores causantes del fracaso de Ezequías incluyeron exhibir lo que tenía, según la carne, no velar, no buscar al Señor, no orar, no considerar las consecuencias, esto es, el resultado de sus acciones, y preocuparse por sí mismo y no por el reino de Dios aquí en la tierra. Esto nos puede pasar como creyentes y servidores del Señor. Tomemos lo bueno, lo acertado de Ezequías, evitemos lo malo, evitemos la tentación, evitemos el egoísmo, evitemos el orgullo, pedir perdón y arrepentirse de los deseos de la carne, y orar con el corazón y hacer peticiones,
agradables para tu vida espiritual y la de tus hermanos. Y como me tocó un pequeño, pues me fui a 1 de Crónicas, capítulo 21. Y les voy a comparar a otro rey, a su antepasado de Ezequías, el rey David, que también pecó. Pero en 1 de Crónicas 21, capítulo 1, nos dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Le pide a Joab que haga un censo para que sepa cuántos pueden servir al ejército. Pero Joab, es detestable la orden. Para Joab es detestable la orden del rey. Dios también consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David, cuando se da cuenta, dice: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Pero hermanos, también nos vamos a preguntar: ¿qué de malo había hacerle un censo? En el libro de Números 1, igualmente, Dios manda hacer un censo. Dice que el Señor le habla a Moisés y le dijo en el versículo 2: hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Un censo sumaba los conscriptos para el ejército. Pero en ese momento la tierra estaba en paz, así que no había necesidad de alistar tropas. Israel había extendido sus fronteras, se había convertido en un poder reconocido. El pecado de David estuvo en contar a la gente para así vanagloriarse del tamaño de la nación y de su ejército, su poder y su defensa. Al hacer esto, puso su fe en el tamaño de su ejército y no en la habilidad de Dios para protegerlos, sin importar su nombre. Hasta Joab sabía que llevar a cabo el censo no era correcto, pero David no escuchó el consejo. Nosotros pecamos de manera similar cuando depositamos nuestra seguridad en el dinero, en las posesiones o en el poder económico y militar de una nación. Y eso lo vemos actualmente en muchos países del primer mundo, que su orgullo es su ejército, su poder económico y su poder militar. Tenemos nuestro vecino por ahí, tenemos a Trump, que en eso se basa. La administración del rey David se basó en el principio de la dedicación de Dios y en el bienestar de su pueblo. Aún así, David pecó, pero la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando pecó lo reconoció y lo confesó ante el Señor. El rey David dedicó su vida a Dios y permaneció leal a Él a lo largo de su vida. Reinó 40 años sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Este antepasado del rey Ezequías nos muestra como servidor del Señor que somos débiles y podemos flaquear en nuestra fe, que a veces podemos confiar más en lo material para nuestra vanagloria y apartamos nuestros ojos del poder de Dios. Solo que hay diferencias entre el rey David y el rey Ezequías. David, fiel, dedicación a Dios absoluta y a su pueblo. Cuando pecaba se arrepentía de corazón, lo confesaba delante de él
líder y servidor del Señor hasta la muerte, y por eso Dios le concedió también una larga vida. Él sí murió de ancianito, hasta que no entregó el poder a su hijo Salomón. Ezequías sí hizo lo que agrada al Señor, pero titubeaba porque a veces ponía más su confianza en una alianza que en Dios. Llegó a confiar más en el hombre y en el caballo que en Dios. Se preocupaba más por él que en el futuro de su pueblo y de su familia. Dios le concedió nada más 54 años de vida. Isaías 39:8 dice: el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba, al menos mientras yo viva, habrá paz segura. El egoísmo de anteponer el yo en nuestras vidas y en lo que hagamos, debemos de tomar medidas en contra del horrible egoísmo y ser liberados con respecto al yo. El yo siempre busca vanagloriarse, es decir, busca su propia expresión. El yo siempre quiere expresarse, pero el yo que se ha declarado independiente de Dios busca siempre su propia gloria y busca su propia expresión. El rey Ezequías cometió el pecado del orgullo al mostrar en todo su esplendor las riquezas de él, del templo y de su pueblo. Y no se arrepintió de lo sucedido, ni del mensaje que Dios le hizo saber a través del profeta Isaías. El rey David cometió el pecado de hacer un censo de su pueblo. El censo que hizo David expuso su orgullo escondido que había en él y su deseo de tener su propia gloria, pero se arrepintió de las consecuencias que su pecado provocó. Necesitamos también aprender a ser cuidadosos cuando exponemos el resultado de nuestra labor. Esto no significa que no debamos de hablar de nuestra labor, sino que cuando hablamos de nuestra labor, no debemos de hacerlo en forma de propaganda o para promovernos a nosotros mismos. Debemos de hablar de nuestra obra solo para la gloria de Dios. Debemos movernos solo conforme a la voluntad de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Necesitamos testificar la palabra de Dios en cuanto al crecimiento de cada uno de nosotros que alabamos, exaltamos y damos la gloria a Dios. Necesitamos crecer y edificarnos en el Señor como iglesia y como miembros del cuerpo de Jesucristo. Para terminar, en el mismo libro de Crónicas 21, en el 21:17 dice: y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar el pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Si leen esa parte, ese capítulo, van a ver que realmente en ese momento pasaba algo muy fuerte. Un ángel de Dios, un ángel destructor, estaba con la espada desvainada, destruyendo Judá. Hasta el Señor lo detuvo, y es cuando el rey David
exclama esto. Leanlo, está muy bonito. Exhortaciones, hermanos. Hermanos, si te llegan con regalos y cartas de felicitaciones por tu trabajo secular o por tu servicio a la Iglesia de Cristo, no pongas tu orgullo primero y luego al Señor, tu Dios. Ora y da gracias por sus bendiciones de cada día. No abras la puerta de tu casa ni abras tu corazón a personas desconocidas. Podrían saquear tu casa y robarte el corazón. Tener malas decisiones o debilidades pueden traer consecuencias terribles para ti y tu familia. Fortalécete en la palabra del Señor. Si has pecado, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Él es misericordioso con sus hijos que le temen y le obedecen. Quita el egoísmo que hay en tu corazón. No es saludable para tu familia, ni para tus hermanos en Cristo, ni para tu vida espiritual. Hermanos, oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te pedimos y te damos gracias por este tiempo de crecimiento, Señor, para que igualmente tú nos guíes, Señor, y que nos pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no debemos de olvidarnos de ti para nada. Tú siempre tienes que estar delante de nosotros, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos que igualmente nos hagas de un corazón fiel, un corazón bondadoso, un corazón piadoso, pero que nos quites esas debilidades humanas, Señor, que tanto chocan contigo, Señor, porque es algo que a ti no te agrada. Y necesitamos ser fieles a ti y a tu iglesia, Señor, para que esta iglesia pueda seguir creciendo en tu palabra, en hermanos y en obras. En obras que sabemos que tú te manifiestas en nuestros hermanos, ya sea en enfermedad, en el trabajo, o porque les afectan otro tipo de problemas, Señor. Tú has estado ahí tratando de sanar y ayudar, Señor, y de proveer para sus casas. Yo, Señor, te pido igualmente que me des sabiduría, Señor, conocimiento para poder seguir sirviéndote aquí, Señor, pudiendo comunicar tu palabra. Dios Padre bendito, te damos gracias porque nos permitiste hoy venir a alabarte, a glorificarte, a exaltarte y a poner nuestra confianza en ti. Gracias, Padre mío, y en tu nombre oramos. Amén.